resulta que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha criticado a Gustavo Petro por reconocer al dictador Nicolás Maduro, quien ampara el terrorismo mundial en Venezuela. El presidente interino del país caribeño ha dicho que esperaba otra postura del flamante mandatario colombiano. Esperaba que empezara por la atención a los migrantes y refugiados que huyen del régimen. Habría condenado. El grupo opositor venezolano encabezado por Juan Guaidó buscará establecer mecanismos formales de comunicación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su gobierno, con el que hasta ahora ha tenido algunas reuniones informales, dijo este viernes el antichavista, quien además aseguró que no puede ofrecer más detalles sobre estos encuentros. La dictadura probablemente no sea ni lo haga de esa manera. Así que la labor continúa, no solamente como controladores, sino también como portavoces del Parlamento del 2015, del gobierno encargado también, y vamos a buscar mecanismos formales de comunicación con el presidente y con el gobierno de Gustavo Petro. Hasta ahora no lo hemos hecho, más allá de algunas reuniones informales, digamos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reprochó al nuevo mandatario colombiano, Gustavo Petro, que reconozca como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro, quien considera que ampara al terrorismo mundial. Hubiese esperado que su primera decisión no hubiese sido acercarse a quien hoy ampara al terrorismo mundial en Venezuela, declaró este viernes Juan Guaidó en una rueda de prensa. Guaidó también, quien es reconocido como presidente de Venezuela por Estados Unidos, ha subrayado que estaba haciendo gestiones para establecer una interlocución directa con Petro, al que ha cuestionado por designar a Armando Benedetti como embajador en Venezuela. Hubiese esperado que el presidente Petro empezara por la atención a los migrantes y refugiados que huyen de la dictadura, de la violación de los derechos humanos y del hombre, y por no hablar de un embajador u otro, con un implícito reconocimiento a un dictador que más bien abona en la dirección de las disidencias de las FARC, del ELN y del narcotráfico, habría argumentado el presidente encargado. En cuanto a las negociaciones entre el régimen y la oposición, Juan Guaidó había reiterado la disposición de la plataforma unitaria de retomar los contactos en México y lograr un acuerdo en materia humanitaria y política que otorgue licencias y utilice el levantamiento progresivo de las sanciones. El exdiputado, que era reconocido como presidente interino de Venezuela por Colombia hasta la asunción de Petro el pasado domingo, criticó la rapidez con la que el izquierdista ha restablecido las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Yo hubiese esperado, como venezolano, el presidente Petro hubiese empezado específicamente por aquí, por la atención a los más vulnerables, por la protección a una población migrante y refugiada que huye de una dictadura, de violación de derechos humanos, del hambre. Por ahí yo hubiese esperado un presidente con ideología de izquierda. Guaidó también se ha referido a las primarias opositoras previstas para el 2023, en la que se elegirá al candidato presidencial que enfrentará a Nicolás Maduro. Las primarias son para consolidar la unidad. No se trata de quien tiene más votos. Maduro es minoría, no tiene ni el respeto ni el respaldo. El candidato que no puede ser derrotado es la unidad. La unidad derrota a la dictadura por la calle del medio una y otra vez. Además, sobre los ejercicios militares que se realizarían en Venezuela con la participación de militares de China, Rusia e Irán, en los próximos días, Guaidó también denunció que se trata de una provocación a Estados Unidos. Maduro trae la guerra al continente, son ejercicios de provocación a un hemisferio que procura paz y crecimiento. Maduro no solo es una amenaza para los venezolanos, sino para el hemisferio entero. El presidente Petro cree que puede lidiar con un dictador como este con vínculos con el terrorismo internacional, simplemente por afinidad ideológica o económica. Así lo habría dejado claro el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Vamos a ver a dónde va a parar toda esta situación, porque este rifirrafe definitivamente con estos dos países parece que estaría llegando a su fin. Así como lo están escuchando, mis amigos, vamos con más información. Habría empezado de hablar y proteger a los más vulnerables. No voy a hablar de un embajador u otro con un implícito, porque no sé todavía, reconocimiento de un dictador. Por otra parte, este jueves Petro anunció la designación del ex senador Armando Benedetti como nuevo embajador de Colombia ante Venezuela en respuesta a Maduro, que poco antes nombró al ex canciller Félix Plasencia como su representante diplomático ante el país andino. Tanto Maduro como Petro habían adelantado que restablecerían en todos los niveles las relaciones diplomáticas rotas desde 2019 por las diferencias del chavismo con la administración del expresidente Iván Duque. Bien, y continuando con más noticias del momento, esta situación se complica, sube cada vez más la tensión entre Caracas y Buenos Aires por esa incautación del avión en la mira de Estados Unidos. Así de claro lo han dejado, señores. Venezuela denuncia violación de soberanía tras retenerse un avión en Argentina a pedido de Estados Unidos.
Las relaciones entre Argentina y Venezuela mejoraron notablemente después de que en julio se reabriera la embajada en Caracas, degradada bajo la administración de Mauricio Macri. Atraviesan un momento de crispación que escala a medida que avanzan los movimientos judiciales sobre el avión venezolano que está retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde el 6 de junio. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la incautación de la aeronave por pedido del magistrado de Washington, Michael Harvey. La decisión, apoyada y sugerida por la fiscal argentina Cecilia Incardona, deja al Boeing 747 a disposición del juez estadounidense. Esta medida de Villena dio lugar a que miembros de la Oficina Federal de Investigaciones FBI del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos inspeccionaran la aeronave. Harvey aprobó tareas de mantenimiento y el pago de los servicios de hangar e insumos mientras estudian la situación. Esto sucedió luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro arremetiera duramente diciendo que el gobierno de su homólogo Alberto Fernández está realizando un secuestro del avión y su tripulación de 5 iraníes y 14 venezolanos, luego de que Nicolás Maduro le pidiera por el rescate de nuestros bienes nacionales. Miles de ciudadanos venezolanos marcharon en protesta de la postura de la administración argentina. Por su parte, el segundo al mando del chavismo, Diosdado Cabello, vicepresidente del Socialista Partido Unido, acusó a Fernández de recibir y cumplir órdenes del imperialismo. No entendemos cuál es el ensañamiento contra nuestro país. Es el único responsable de lo que ocurra con ese avión y la tripulación venezolana. El punto máximo de las agresiones llegó cuando el diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, calificó al mandatario argentino de títere, pelele y jalabolas. La portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Aguerruni, buscó bajar la resonancia a los dichos durante una rueda de prensa el jueves. Entendemos que son expresiones de diferentes actores de la vida política venezolana, como muchísimas veces actores de la vida argentina han tenido expresiones fuertes respecto a Venezuela, y eso no implica un incidente diplomático. El embajador argentino en Venezuela, Óscar Laborde, recibió a Carreño y a otros 30 legisladores. Allí le remarcó que las agresiones a Alberto Fernández fueron inadecuadas o inoportunas y generaron desagrado y enojo. En la reunión, los diputados entregaron un documento para exigir la liberación del avión. No descansaremos hasta que se haga justicia con la tripulación y el avión, afirmó hoy en sus redes el ministro de Transporte venezolano Ramón Celestino Velázquez. En el escrito también repudian las aviesas intenciones del gobierno de los Estados Unidos de continuar con las acciones de incautación de los bienes venezolanos. Los intereses de Buenos Aires y Washington mantienen respecto al aeroplano de Caracas que fue incautado en las últimas horas son diferentes. El país sudamericano ofició de intermediario para que los norteamericanos puedan acceder al avión de la empresa Entrasur, pero no están encolumnados en las mismas causas. El tratado de colaboración entre estos países no necesita en una incautación que los delitos serán completados por las dos leyes. Por caso, las narrativas de que Estados Unidos asegura que fueron violadas no son delitos en Argentina. La justicia argentina retuvo al avión y a sus integrantes mientras investigaban posibles vínculos con entidades terroristas como Hezbollah, grupo sospechoso de pertenecer el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina ASMA de 1994, donde perecieron 85 personas. Al momento no hay evidencia de ellos, por eso no están presos sino retenidos. Por su parte, Estados Unidos solicitó que se confisque la aeronave porque está sujeta a sanciones, según sus legisladores. La transferencia por parte de la empresa iraní Mahan Air a Entrasur, una filial de Conviasa que contó con una triangulación solapada a los Emiratos Árabes, violó las leyes de exportación según la Corte Federal de Washington. Ambas compañías están bajo las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta colaboración logística por organizaciones terroristas. Al ser incidentes paralelos, Venezuela no es parte de la causa que le interesa a Washington y no podría apelar la sentencia. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Mientras que por otra parte, el canciller de Venezuela, señores, denuncia violación de soberanía en el secuestro del avión en Argentina, señores, así como lo están escuchando. Carlos Faría acusó a Estados Unidos de intervencionismo y de infringir el derecho internacional. Vamos con más de la información. Bueno, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela. Hoy, como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal.